Bienvenidos a Ciencia pero no ficción. Prepárate para que exploremos juntos la trayectoria del conocimiento, desde una simple pregunta hasta el impacto que el saber puede tener en nuestra sociedad. Aquí hablaremos sobre cómo la ciencia y la educación se entrelazan e impactan cada faceta de nuestra vida, porque la ciencia es más que datos y descubrimientos. Esto es Ciencia pero no ficción. Moni, bienvenida. Gracias, Meli. La idea de hoy es que conversemos sobre quién eres primero, obviamente, y nos contes un poquito más de en qué proyecto estás trabajando de investigación y nos adentremos a por qué llegaste a ser una investigadora. A ver, bueno, Meli, te cuento un poco. Yo soy ingeniera química de profesión y tengo un doctorado en física, enfocado pues en materiales poliméricos, básicamente. Y llevo en la Universidad de AFIT ya 15 años y desde que llegué he trabajado en materiales, ¿cierto? En el área de materiales, desarrollo de materiales, modificación de materiales, pues todo esto pues dentro de los materiales poliméricos. Desde ahí empecé como todo lo que sería mi carrera o mi trayectoria académica, pero siempre, digamos, he sido profesora del área de materiales, pero también he sido investigadora, ¿cierto? Porque realmente es como algo que me mueve muchísimo y es simplemente porque siempre he querido saber cómo funcionan las cosas o cómo se hacen las cosas. De ahí pues que yo he estudiado ingeniería química porque creía o todavía lo pienso que es una carrera que me permitía como saber cómo funcionaban o por qué las cosas funcionaban como funcionaban, ¿cierto? Entonces digamos que ahí fue como un poquito como esas primeras pistas que me abrieron a ser investigadora. Pero cuando yo terminé la carrera, como yo estudiaba ingeniería, yo era como todos los que queremos ser ingenieros y es trabajar en una industria. Ok. ¿Cierto? Pero pronto hasta que yo llegué a una industria, ahora una industria de pinturas, y yo dije, madre mía, esto va a ser así el resto de mi vida. Estuve trabajando un mes solamente para que me pagaran el salario del mes. Pero a la semana yo ya dije, yo no. Esto no va a ser lo que yo me quiero dedicar. Esto no es lo mío, definitivamente. Entonces, aguanté un mes solamente para que me dieran el salario del mes completo. Y ya me fui, volví a la universidad y como los profesores de la universidad, como con los que mejor trabajaba, me dijeron, listo, hay esta oportunidad de beca fuera de Colombia, ¿te interesa? Y yo, listo, claro. Y así empecé como mi carrera en investigación y después, cuando ya terminé el doctorado y regresé, la docencia. Ok. ¿Y en qué estás trabajando hoy? Bueno, digamos que en este momento, a ver, yo soy como un poquito inquieta con la cabeza, ¿cierto? Se me ocurren siempre muchísimas cosas. Confirmo. Pero en este momento, bueno, es que estoy en mi año sabático y estoy como organizando como una hoja de ruta un poco proyectado, como lo que voy a hacer en los próximos años. Y he hablado con muchísimas personas este año y hay algo muy interesante y es que tenía un enfoque como en darle como unas nuevas aplicaciones a una temática en investigación que tenemos nosotros en el laboratorio, que es desarrollo de nanofibras, ¿cierto? Entonces hemos desarrollado mucho las nanofibras con ciertas aplicaciones muy restringidas, entonces quería como validar afuera qué otras aplicaciones podían existir. Pero me estoy dando cuenta de que me equivoqué un poco en la pregunta y en este momento, digamos, no importa la aplicación. En este momento lo súper clave es con qué material estoy trabajando. Y ya con muchas conversaciones que he tenido me dicen, ¿y cuál es el material? ¿Y los residuos? ¿Y cómo haces el proceso? Entonces eso como que me llevó como a empezar a mirar como otro tipo de esquemas con relación a los materiales, como el acercamiento a ellos. Entonces ahora estoy dirigiéndome mucho a empezar como a iniciarme como en unos materiales supremamente interesantes, supremamente novedosos y que me tienen como, wow, porque no los había visto antes. Entonces en este momento estoy trabajando mucho, estoy pensando mucho, enfocándome mucho y muchas de las propuestas de investigación que tengo en este momento es un poco haciendo un stop dentro de lo que ya tenemos, que creo que tiene una madurez bastante importante, algunos de ellos. Con unos he permitido ir más hacia allá en ciertas cosas, otros me están permitiendo replantear y esto nuevo que estoy encontrando me está como abriendo un horizonte
de nuevas cosas muy interesantes que yo puedo combinar perfectamente. Lo que veníamos haciendo, eso le va a dar como un súper impulso que me emociona muchísimo empezar ya a hacerlo y generar pues como las dinámicas y todo lo que tenemos pues en el laboratorio. Entonces eso me tiene como muy emocionada. Entonces en que mis procesos de investigación ahora es, digamos, la plataforma que tengo ahora con nuevos materiales, es lo que voy a hacer, pero es totalmente cosas súper nuevas, incluso cosas que apenas se están empezando a desarrollar o a utilizar en otras universidades en el mundo. Entonces eso me tiene bastante interesada y movida. Qué bien, Moni. Cuando nosotros, y yo pues confirmo de que has hecho parte de estos procesos de transferencia tecnológica desde hace varios años ya, ¿qué ha implicado adentrarse en este proceso de transferencia para vos, en tu experiencia? Ahorita nos das un poquito pues como de insumos de lo que ha sido salir a validar lo que estás haciendo, pero recuerdo un momento muy específico en donde estábamos con una capacidad de laboratorio, pero para poder empezar a llegar al mercado necesitábamos evolucionarlo, pero empezamos a vivir un proceso en donde no encontrábamos cómo escalarlo, a no ser que tuviéramos una gran inversión. Contanos un poquito cómo fue ese proceso de lo tengo en el laboratorio de una escala, pero si quiero llevarlo al mercado, pues definitivamente lo tengo que escalar o alistar técnicamente. Ya. Bueno, Melissa, ha sido un viaje bastante, no ha sido fácil, ¿cierto? No ha sido fácil, sobre todo porque cuando uno está en el laboratorio, en la universidad, en un grupo de investigación, uno siempre piensa como en resolver su pregunta de investigación, ¿cierto? Y en cómo movilizar como las dinámicas con los estudiantes de posgrado, los artículos, etcétera, etcétera. Entonces recuerdo que digamos, las aplicaciones posibles que hemos tenido con la nanofibra siempre han sido muy llamativas y muy prometedoras, y en el mundo pues hay una dinámica alrededor de eso bastante grande. Entonces decíamos, ¿cómo conseguimos una capacidad mayor, ¿cierto?, para fabricar lo que tenemos ahora a una mayor escala y poderla, digamos, como acercar al mercado y llevarlo a la sociedad, etcétera, etcétera. Pues muy bien, digamos que en ese sentido la pandemia, digamos, nos ayudó bastante, porque gracias a la pandemia pudimos hacer como ese escalado, ¿cierto? Poder conseguir un equipo que nos generara como mayor producción, y ya para nosotros, o sea, eso ya fue como, ya. Pues subimos en un escalón muy grande. Lo conseguimos, ya lo conseguimos, ya. Entonces ya simplemente hicimos el escalado, y todo funcionaba súper bien, y ya sacábamos rollos. Entonces, claro, pasar de algo que eran 10 centímetros allá 100 metros, y ya sistemas rollo a rollo, roll to roll, a nosotros eso era como, no, ya lo tenemos, ya lo conseguimos, pues lo conseguimos aquí en la universidad, porque realmente ya en la afuera sí es otro golpe, es otra cosa totalmente diferente, y digamos que ahí fue donde empezaron los dolores de cabeza, porque para nosotros, o sea, a mí lo que me emociona y lo que realmente me genera como esa chispa es como los retos. Bueno, y entonces vamos a hacer el escalado, que entonces si el polímero que estamos usando funciona, que realmente no, que necesitamos más, que entonces que los voltajes son supremamente, pues son demasiado altos, que qué vamos a hacer, que la morfología no debe. Entonces esas son las cosas que me gustan a mí, y hasta ahí todo funcionaba perfectamente. Cuando ya todo se escaló y era perfecto, para nosotros eso ya nos quedamos, está perfecto. Pero resulta que ya cuando uno empieza a tener las conversaciones con el afuera, ¿cierto? Ya listo. Tenemos esto, me lo va a comprar. Listo, ya tengo el producto mostrable. Exacto, pues, que es mostrable, como lo que teníamos. exacto, mostrable, listo. Entonces esto, las validaciones comerciales, como lo llaman ustedes. Entonces empezamos nosotros, bueno, entonces cómo lo ven, etcétera, etcétera. Y entonces uno de los primeros, yo creo que dolor que nos dio como un plop, es que para nosotros fue un gran logro el equipo y la máquina y la infraestructura que tenemos ahora, pero resulta que nos estaban generando unos rollos de unas dimensiones, ¿cierto? Que era en ese momento lo máximo que tenían como los equipos que vimos disponibles en el mercado para comprarlo, que era de 50 a 55 centímetros, digamos, de ancho del rollo. Nosotros en la vida imaginamos que eso iba a ser una limitante. Nuestro problema era que si la eficiencia de filtración, que si la caída de presión, que si se adhería, que si eso. Pero pues cuando uno va afuera con el validador comercial y te dice, ¿de qué dimensión es el rollo?
Y nosotros pues, como de 50, 55, es que no nos sirve. Porque es que resulta que todas las máquinas que van a utilizar ese rollo, el mínimo es 60. Y nos quedamos como, ¿what? 5 centímetros. ¿Cuánto? 5 centímetros. ¿Cuánto fue el tiempo para lograr llegar a los 50, 55? No, eso fue como, claro, en ese momento nosotros nos quedamos como ya, pues perdimos como el ánimo, porque como el impulso que teníamos. ¿Casi 6 meses por demonio o No, yo menos? creo que fue menos, porque empezamos como a hacer pruebas y entonces, y yo decía, pues tiene que haber una solución, pues, o sea, por 5 centímetros, o sea, no, eso no va a ser, no va a ser. Me acuerdo que Andrés me decía, es que profe, ¿cómo lo vamos a conseguir? ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé qué. Y un día me fui abajo, estaba abajo en el laboratorio donde está la máquina y empezamos. Y yo, Andrés, engañemos la máquina, la única opción, engañemos la máquina. Pues metámosle un rollo de 60 y engañémosla en como unos límites que ella tiene, a ver si la produce. Entonces, listo, Andrés se quedó ahí y me dijo, profe, ya, quedó perfecta de 60. Bueno, eso fue como... Bueno, ya sentía podemos, uno como un fresquito por acá. literal, y es como listo, ya podemos entonces avanzar en las conversaciones, porque también lo que nos pasó en ese momento fue, si no lo tiene de 60, pues ¿para qué vamos a hablar? Pues yo no voy a hacer ningún tipo de validación con vos si no estás cumpliendo los mínimos que exigen mis máquinas. Entonces eso también fue como un proceso muy interesante, porque fue como, bueno, ya tenemos lo de 60, ya podemos volver a abrir como conversaciones con esos posibles validadores de mercado para que ahora sí me acepten. Exactamente. Ensayar o iterar algún proceso con mi producto. Contanos cómo fue ese siguiente paso, porque pues yo hice parte de ese proceso y hemos hablado con muchas empresas también, o hemos tocado la puerta de muchas empresas, pero ¿qué ha pasado ahí? Entonces ya cumpliste los 60 centímetros, no, ¿y qué siguió? Eso es como una carrera de obstáculos. Eso es un obstáculo tras otro obstáculo. Y sobre todo que son cosas que uno desde esta posición, es decir, desde profesor, universidad, uno no las ve. Porque no, es decir, para nosotros lo más importante es el desarrollo que hemos conseguido, ¿cierto? Así es. Entonces cuando uno va al mercado, ellos se fijan en unas cosas que uno se queda como de, claro, las dimensiones, que entonces es que mira, es que es demasiado flexible, y es uno como, sí, es que es la virtud. Eso es que es flexible, es lo que necesitamos, es lo que queremos vender. Y son como, que no sé si tan flexible me vaya a funcionar, y es uno como, bueno, dígame para usted entonces. Entonces claro, tiene uno que hacer como un poco como la pedagogía que uno hace con los estudiantes. Dígame entonces usted cómo es, qué necesita, cómo es el proceso. Entonces, claro, es que no, es que es más, como más rígido, es que es más no sé qué, es que empiezan, entonces, claro, empieza uno también como a sacarle la información para uno empezar como a integrarlo y incorporarlo en el proceso. Pero pues eso es carrera de obstáculos, supera uno y después queda uno contento y dice, no, pero es que faltaba este otro. Y así sucesivamente. O sea, esto es 500 yardas, multi-obstáculos. Moni, hemos hablado mucho de los retos que ha implicado técnicamente este proceso, pero yo quisiera que les contáramos también de los retos que ha implicado para vos, ¿cierto? Como un poco los cambios que has tenido que implementar para poder ir como superando cada uno de esos obstáculos que hemos ido viviendo. A ver, Meli, lo que pasa es que, como te decía ahora, o sea, uno está acostumbrado como a unas dinámicas y a unos alcances, y uno, digamos, empieza a generar como un cierto grado como de confianza y de confort, ¿cierto? Como en el relacionamiento con estudiantes, como con otros colegas. Pero ya cuando ya la cosa es como salir a vender, pues a mí ya eso sí me parece como... Entonces, claro, es como activar como otra parte de tu cerebro que tú no lo tienes entrenado, porque uno se ha entrenado en la vida es para hacer lo que uno hace tradicionalmente, ¿cierto? Pero ese entrenamiento entonces, la primera pregunta que siempre le hacen a uno es, ¿y cuánto cuesta? Y entonces empieza uno y es uno como el cerebro por allá diciendo, pero es que a ver, ¿qué pasa? Es que esta es una tecnología, digamos,
muy novedosa en Colombia, lo que se está haciendo es algo que se está también haciendo en el mundo. Entonces, claro, eso uno le dice eso a la gente afuera y a la gente eso le sabe a nada. Pues eso para ellos es, uno está diciendo babas, ¿cierto? A ellos lo que les interesa es cuánto me cuesta. ¿Me cuesta igual o me cuesta más? Entonces, ¿y qué rentabilidad me va a dejar? Si me deja, me ahorra, no me ahorra. Claro, entonces digamos que eso ha sido como un acto también como de, a ver, tengamos una conversación un poco, miremos los diferentes atributos, miremos en el largo plazo qué otras cosas se pueden conseguir. Sin embargo, digamos que tenemos, creo yo, unos precios que son como bastante competitivos y muy buenos cuando conversamos, tenemos estas conversaciones pues con los aliados comerciales, ¿sí? Entonces, digamos, una de las grandes dificultades para mí siempre ha sido cuando uno generalmente hace parte como de la comunidad, digamos, académico-científica, uno siempre va por los retos. O sea, cómo resolverse el reto y uno en la medida que digamos, en el discurso da la respuesta, pero hilvanando como todas las etapas por las que uno pasa para resolver el reto, digamos que ahí es donde uno dice, wow, ¿cierto? Como digamos, hay un fin, pero hay un montón de medios que te llegaron a llegar hasta allá. Pero cuando tiene la conversación con estas personas es, ¿cuánto cuesta? Y se queda uno como, ay, pero por favor, pues déjenos hablar, por lo menos le explico, venga, le explico. Entonces eso ha sido para mí lo más desgastante. O sea, es como el simplismo, es demasiado simplista. Entonces como no hay como, se mira mucho como el detrás por esa simplicidad. Entonces ha sido como de lo que más me ha costado, ¿cierto? Como poder entender eso. Y realmente, no sé, a mí como que eso como del mercado, hace como una semana tuvimos como una conversación incómoda, como unos asesores que tuvimos, y fue muy charro porque estábamos ahí como en la discusión, todo súper bien, y entonces empezaron como con, dime, ¿cuánto cuesta esto en el mundo? Yo, listo. ¿Cuánto podemos producir? Y yo, tanto. Ah, entonces mira, tanto por tanto, es que no, eso es una bobada. Y se queda uno como, es de verdad, hiciste una simple multiplicación y ya con eso me estás diciendo suficiente. O sea, yo decía, yo después yo llegué a mi casa y yo decía, claro, porque es esto con esto y esto con esto. Yo decía, ¿por qué no se me había ocurrido antes? O sea, la multiplicación más boba del mundo mundial, no se me había ocurrido. Claro, porque yo estoy preocupada que entonces si la caída de presión, que si el polímero, que si la morfología, que si no sé qué, con unas cosas como tan bobas que uno se queda como, claro, entonces es como que el cerebro no está entrenado para ver estas cosas que para esta gente es como el común, como el común. Entonces, claro, son como unas multiplicaciones que a mí, pues yo las veo súper bobas, pero yo decía, pues son bobas, pero nunca las había hecho. Entonces, plop. Cuando hablas de eso, pues como que quisiera también como que nos contaras, y es la importancia de un equipo, ¿cierto? Y un equipo que quizás complemente precisamente lo que vos estás diciendo, y es, ustedes los investigadores vienen con una carrera que resuelve un montón de preguntas muy técnicas. ¿Cómo ha sido ese proceso para vos de pues encontrar como ese aliado? Obviamente pues desde el proceso de transferencia desde la universidad acompañamos, pero cuando queremos llevarlo a un siguiente nivel y entrar a un mercado y competir, pues también necesitamos encontrar como esos socios o aliados de industria. ¿Cómo ha sido ese proceso, Moni? Pero con la industria, dices. Sí, con la industria, pues como de encontrar un partner de negocio, en el caso pues de que queramos llevar esto a otro nivel, ¿cierto? Dentro de la universidad se podría quedar operando, pero va a quedar con un alcance, como con un alcance según las condiciones de la universidad. Pero si queremos que esto escale a los niveles que vemos en el mundo, pues definitivamente tenemos que buscar un partner de negocio. ¿Qué tal ha sido esa búsqueda? Difícil realmente. Digamos que nosotros ahora tenemos un aliado que es el que nos está ayudando con todo lo que es la validación para salir al mercado, listo, para estar listos y no tener ningún problema, ¿cierto? Pero realmente, a ver, lo que he visto yo es que, por ejemplo, desde Colombia todavía somos como muy inmaduros en la tecnología que nosotros manejamos, ¿cierto? O sea, nosotros afortunadamente en este momento la tecnología que nosotros tenemos más madura tiene que ver con procesos de purificación de aire, sistemas pues, de filtración de aire. Entonces, digamos que en ese sentido, la pandemia por lo menos puso en el radar la importancia de tener como aires limpios, ¿cierto? Entonces, eso nos ha ayudado
a que los discursos y la manera como uno les llega a ciertas personas sea muchísimo más fácil, ¿cierto? Pero realmente todavía es muy difícil y no hay como una madurez muy alta, ¿sí? Entonces, ha sido difícil conseguir aliados comerciales, afortunadamente, pero afortunadamente los hemos conseguido. Digamos que en este momento tenemos uno que está pedaleando con nosotros, es decir, le enviamos muestras, no funciona, ¿qué no funcionó? Que tal cosa, pues venga, cambiémoslo y volvamos otra vez. Y estamos como en ese proceso de va y viene de iteración, que evidentemente pues estamos a nada, ¿cierto?, de ya, que nos digas que incluso en la última reunión que tuvimos, superamos esto y ya, les empezamos a comprar, ¿cierto? Entonces digamos que no es fácil, ¿cierto? Existen, pero uno no se puede quedar con uno solo, le toca a uno estar buscando y buscando, o sea, siempre estar uno como con los ojos abiertos, ¿cierto? Entonces, además de eso, necesita uno como todo un soporte, como que le ayude, pues cuando llego uno es que no soy solamente yo, ¿cierto? Porque es que además yo soy profesora, tengo clase, tengo otros compromisos con la universidad, ¿cierto? Entonces lo que me puedo dedicar a esto realmente son unas ciertas horas, ¿sí? Entonces no tengo como esa capacidad para poder hacerlo. Entonces además se necesita como contar con personas que tengan como las mismas ganas y la misma pasión que uno tiene. Y eso también es difícil, ¿cierto? Entonces ahí es como una combinación, como una sumatoria de muchas energías para hacer equilibrio, ¿cierto? Uno se vuelve ahí como medio malabarista, ¿cierto? Y lo otro es que, por ejemplo, en este caso, como somos de la universidad, que crean en uno, ¿cierto? Que lo que uno está haciendo y que crean en uno, entonces claro, es como empezar a generar como los escenarios perfectos, ¿cierto? Confianza. Exacto, como dicen, generar como toda la tormenta perfecta, que se vayan dando las cosas. Entonces uno es como una suma de muchísimos factores para que las cosas puedan fluir. Eso definitivamente hace parte del proceso de ser muy disruptivo con lo que estamos haciendo. Vos lo estás diciendo y es nosotros ya estamos pensando como se están pensando en el mundo, pero nos falta que como país empecemos a creerle más, a hablarlo y eso pues hace parte también de nuestro proceso, ¿cierto? Moni, ¿volverías a participar en un proceso de transferencia tecnológica, de alistamiento tecnológico? O quizás no tanto. Sí, claro, no, claro, porque es que yo todavía tengo muchas ideas por ahí que pueden... No, si realmente, digamos que a mí lo que más me motiva es como yo seguir caminando dentro de mi labor investigativa, ¿cierto? Y cosas que se vean como muy chéveres, como con potencial, como irlas llevando. Es decir, como que uno va caminando y listo, esto va para el spin-off, para Bottom, esto va para el spin-off, y si uno seguir, y esto es chévere que la spin-off lo pueda seguir desarrollando. Entonces para mí es como ese sitio en el que las cosas puedan madurar, porque claro, uno desde investigador, cuando muchas veces uno se sienta a escribir la propuesta de investigación, que uno empieza a ver como las cosas prometedoras y uno dice, wow, qué rico poder ver esto. Pero hace poco estaba hablando con unos colegas de una universidad afuera, y yo decía, wow, es que si integramos esto, podríamos hacer como un sensor con una capacidad de no sé qué. Entonces, claro, uno ya se imagina como, wow, qué chévere llegar hasta allá. Entonces, claro, uno, digamos, empezamos aquí, pero uno es como pensando en desarrollar hasta poder llegar a algo que pueda ser, digamos, medianamente, pues que se pueda utilizar las personas o que se pueda tener como un uso ya funcional. Entonces, sí, lo volvería a hacer, pero tengo ya un callo. A un investigador que quisiera empezar a resolver preguntas muy enfocadas en solucionar los retos de industria, de mercado, a partir del proceso que has vivido, ¿qué recomendación le harías? Paciencia. Pues realmente, mira, es como entre paciencia y realmente lo quiere hacer, porque, o sea, es súper desagradecido, pero pues así, súper desagradecido. Uno le hace y le hace y le hace, que uno como, ay, no puedes, ¿otra vez? No. ¿Cuántos más? Más. O sea, seguimos. Todavía no. Entonces, es desagradecido, así que es de una paciencia. O sea, eso tiene que ser que no le guste. Si no, chao. Porque no es nada fácil. Es desagradecido. Muchas veces se queda uno como la multiplicación que me hicieron la semana pasada. Que se queda uno como, ¿ah? Así, tan fácil, o sea, así tan escueto. Entonces, no, pues es eso, pasión y ganas de, no sé, de sufrir, ¿será? De retarse, de transformar, puede ser la palabra, porque a la final lo que buscamos
si sobrevivimos al proceso, pues es transformar un sector, transformar una industria. Así que nada, Moni, mil gracias por aceptar la invitación, por contarnos de tu experiencia, de cómo ha sido este viaje de transferir al mercado tu conocimiento, y nada, los invitamos entonces a que esperen un próximo episodio de Ciencia pero no ficción.